Y bueno chicos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video de mi canal. Hoy vamos a reaccionar el video de los imperios romanos. Algo que nunca lo hice en mi canal, por eso vamos a comenzar ya. Este video es presentado por Platzi, la escuela de educación con la comunidad más grande online y la primera startup de educación tecnológica en lanzar su... Ok, lo que nos van a enseñar acá son los imperios romanos. Además, los imperios romanos son los años más antiguos y más atrás. O sea, algo que muchas personas creo que sabían. Por eso vamos a reaccionar. propio satélite. Queda hasta el final para ver cómo los alumnos de Platzi se están beneficiando de este gran paso. Hace muchos ayeres, cuando hicimos el video de las diferencias entre mayas y aztecas, nos pidieron un video sobre las diferencias entre griegos y romanos. Así que descubriremos cuál es la diferencia entre griegos y romanos. ¿Qué será eso, no? Ambas fueron grandes civilizaciones ubicadas en el Mediterráneo y en las cuales se basa gran parte de la cultura occidental. Por eso a veces se habla de la cultura greco-romana o greco-latina. Ok, acá lo que nos enseñan son como greco-latina o otra cosa. O sea, lo que nos enseñan es como tipos que son distintas maneras. Pero los griegos y los romanos eran muy diferentes. Lo que se considera Ok, lo que dicen son como diferentes. la Grecia antigua tuvo lugar desde el año 1200 al 146 antes de nuestra era. Y para empezar, Antes de nuestra era. Muy interesante, ¿no? los griegos no eran un pueblo unificado o un país como lo entendemos ahora, sino varias ciudades o polis independientes que controlaban un territorio. En realidad, la antigua Grecia es una construcción histórica y cultural que usamos actualmente, aunque por un tiempo ellos se autodenominaban helenos. Esta autodenominación la utilizaban 12 tribus que guardaban los templos que compartían, como el oráculo de Delfos, y que se consideraban descendientes de Helen, el hijo de los supervivientes del diluvio, Deucalión y Pirra, a pesar de compartir el idioma griego y creencia. Ok, como compartir griegos, idiomas y cosas. La ciudad tenía su propia cultura y se consideraba independiente. Las polis más grandes y reconocidas son un claro ejemplo de estas diferencias. Atenas era un centro cultural e intelectual donde los gobernantes se elegían por medio del voto. Las mujeres no tenían derecho a la educación ni una participación ciudadana. Ok, lo que acá nos dice es que las mujeres no tenían derecho a la educación. Míralo. Por otro lado, en Esparta se educaba para la guerra. Había dos reyes, uno que se dedicaba a la administración y otro a la defensa, además de un consejo de ancianos y otro de magistrados. Las mujeres gozaban de más libertades y manejaban las propiedades. Al ser tan diferentes las ciudades, a veces se peleaban entre ellas, aunque se unían para luchar contra enemigos comunes como los persas. En el año... O sea, se peleaban con enemigos o sea, se luchaban contra enemigos, nos dice. 350 antes de la era común, los griegos comenzaron su periodo de expansión y llegaron a colonizar Asia Menor, Chipre, Tracia, el mar de Mármara, el mar Negro, partes de Ucrania y Rusia, las costas de Italia, el sur de Francia. La parte de Rusia, para mí creo que no sé cómo es Rusia, pero sigamos con qué diferencia con los griegos y los imperios romanos. Y tuvieron colonias en Egipto y Libia. Al mismo tiempo que los griegos comienzan a expandirse, en Italia central las tribus latina, sabina y etrusca se unen. Ok, acá lo que nos enseña es como etruscos. Para, que no puedo leer así. De Francia y tuvieron colonias en Egipto y Libia.
Tengo que reiniciar así porque Al mismo tiempo es para leer. que los griegos comienzan a expandirse, en Italia central las tribus latina, sabina y etrusca Como etruscos, sabinos, latinos. se unen, no sin sus respectivos roces, y surge O sea, parece que es eso lo que nos enseña este video. la civilización romana. Los romanos, además de compartir el idioma latín y sus dioses, se identifican como un pueblo unificado. Los romanos estuvieron presentes del 753 antes de nuestra era hasta el... Ok, y lo acá, Grecia es como que llega tun, y llega tun, Román, hasta acá. 476 de la era común. En sus comienzos, Roma era un territorio pequeño con una monarquía electiva, pero conforme fueron creciendo surgen descontentos Voy a poner más volumen porque no se escucha por el motor, que creo que lo están escuchando. y derrocan al rey. Luego se instaura una república que crea un senado y un ejército. Y es durante este tiempo que los romanos van conquistando territorios. En los territorios Conquistando los territorios de los demás, como España, Portugal, bah, como Francia, Reino Unido. antiguos permitían el uso de las lenguas y tradiciones originales, pero todos los documentos oficiales y administrativos se manejan en latín. Y así, poco a poco, De latín. el latín se va imponiendo. En el 146 antes de la era común, Roma conquista Grecia, dando fin a lo que conocemos como civilización griega. Y ocurre algo muy curioso. Los romanos reconocen los grandes conocimientos griegos y se... Los romanos. Acá lo que dice es por Júpiter. Los diálogos de Platón. preocupan por hablar griego para poder aprenderlos y aplicarlos y adoptan mucho de la cultura griega. Solemos creer que entre las cosas que los romanos les copiaron a los griegos fueron sus dioses y que los romanos solo les cambiaron los nombres, pero la historia es mucho más complicada. Sabemos que los romanos ya adoraban a Júpiter, o sea, Júpiter, el rey de los cielos, el trueno y El rey de los cielos. de los dioses. Sí, se parece mucho a Zeus. Veamos por qué. Júpiter es una palabra compuesta que viene de los vocablos del latín antiguo, lo y pater. Estos a su vez vienen del vocablo protoitálico jus pater y del indio europeo jeu pater, que quiere decir día o cielo, y padre, el padre de los cielos. Sospechosamente conocido. El padre de los cielos. Bueno, y te preguntarás, ¿y eso qué tiene que ver? Pues es que el nombre Zeus deriva de la misma palabra proto-indoeuropea Jeu Pater. Entonces es normal que Zeus y Júpiter se parezcan tanto. De hecho, de ahí mismo se derivaron el dios védico Diaushpita, el dios nórdico Thor, el dios letónico Dievs y... A ver. Zeus, Júpiter, la palabra Dios, Due, Pater, Peter, Thor, Dievs. Sí, también la palabra Dios. Así que los romanos no tomaron a Zeus y nomás le cambiaron el nombre Así mi Dios también hizo eso. por Júpiter. Lo que sí pasó es que al parecerse tanto, los romanos tomaron algunas de las historias de Zeus y las agregaron al repertorio de Júpiter. Desde antes de la conquista de Grecia, los etruscos tenían una diosa llamada Minerva, diosa de la sabiduría, la guerra, el arte y el comercio. Un dios llamado Maris, del cual algunos estudiosos consideran ¿Maris? Yo creo que nunca lo conozco. que surgió el ¿Uno lo saben esto? dios romano Marte. Los romanos también adoraban a Aurora, la diosa del amanecer. Se parecen mucho a Atenea, Ares y Eos respectivamente. Y es que todos provienen de los cultos proto-indo-europeos.
Nah, un anuncio. No quiero anuncios. Y Eos respectivamente, y es que todos provienen de los cultos proto-indoeuropeos. Que los dioses se parezcan no es nada raro porque a lo largo del Mediterráneo había dioses similares. De hecho, con Aura Eos sucede algo similar que con Júpiter. Es la diosa hindú Usas, la Avesta Usa, la lituana Ausrine, todas con el mismo origen. Otros ¿Lo dioses mismo origen? no estaban tan relacionados, pero ya existían desde antes. Por ejemplo, el dios romano Mercurio era el dios del comercio, el trueque y las finanzas. Cuando conocen al dios griego Hermes, les parece similar por ser el dios de los mercaderes, aunque Hermes... Ok, lo que voy a decir es que se parecen tanto, pero... O sea, sí se parecen. También es el dios de los viajeros y caminos. Algunos de los dioses que sí se adoptaron de la cultura griega fueron Apolo, a quien los griegos a su vez probablemente tomaron de Anatolia. Baco o Dionisio para los griegos, que era un dios venerado desde 1500 antes de nuestra era por la civilización micénica, que era anterior a la griega. Y los Gémini, que en Grecia eran conocidos como Castor y Pollux. Los romanos no solo adoptaron dioses griegos, también adoptaron A ver. a la diosa egipcia Isis y mucho después al mismísimo Jesús, cuyo culto se legalizó Jesús. en el 313 de la era común, y para el 380 se adoptó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, condenando las creencias y cultos greco-romanos. Bueno, entonces los dioses no se los robaron completamente. ¿Qué tal la arquitectura? El teatro de Marcelo, el templo de Portuno y el panteón de Agripa son muy similares a la arquitectura griega. Si bien los romanos tomaron las columnas dóricas, jónicas y corintias, así como la simetría y las ventanas rectangulares de los griegos, agregaron arcos y cúpulas a sus construcciones. Mejoraron la construcción de acueductos, lo que permitió crear ciudades más grandes, y crearon sistemas de caminos, algunos pavimentados y que perduran hasta la actualidad. Los caminos les permitían una mejor comunicación y de ahí surge el dicho: todos los caminos llevan a Roma. Inventaron el cemento y con él lograron edificios cada vez más grandes y resistentes. De hecho, los romanos vivían en algo así como edificios de departamentos. Y sí, quizá los romanos se inspiraron para pintar sus templos y esculturas de colores brillantes como lo hacían los griegos, aunque hoy asociamos a los griegos con sus bellas construcciones y esculturas de mármol blanco. Chicos, después hacemos más videos, ¿está bien? Chao.